Mientras en el Congreso se sigue debatiendo la despenalización del aborto, la discusión se replica en las redes sociales con menos rigor, pero bastante más cotillón. A la loca de los bebitos le siguió el feto gigante de papel maché y ahora llegó Tipito, la mascota de la campaña Cuidemos las dos vidas. No quedó claro si este huevo con cara y piernas pretendía simbolizar un embrión o un feto en desarrollo, pero sus creadores se comieron tantas gastadas que tuvieron que bajar el tuit inicial. Abortar a Tipito, digamos. Y parece que la viralización de Tipito ya puso a creativos de distintas áreas del gobierno a crear sus propias mascotas. El sector antiabortista, que promueve la abstinencia sexual como método anticonceptivo, presenta a Pipita, la mascota que nunca la invoca. El Ministerio de Finanzas ya diseñó a Caputito como cara de la campaña Cuidemos las Offshore. Y hay una interna por Tirito, el proyectil con patas que quería como mascota a la ministra Patricia Bullrich, porque Juan José Aranguren quería ese mismo nombre para su campaña de ahorro de energía. Yo tirito, tú tiritas, él tirita, nosotros tiritamos. De frío. Brrr. Donde no para de subir las temperaturas en la City, Wall Street le cerró de golpe a Macri la canilla libre de deuda que abrió Toto Caputo y la fuga de divisas se disparó. El mercado le dobló el brazo al Banco Central y llevó el dólar a 21 pesos, aunque Sturzenegger vendió casi 7.000 millones de dólares de las reservas en menos de 2 meses. Al final también tuvo que subir la tasa de las Levax a lo bruto, para alegría de los ciclistas financieros y para desgracia de los endeudados y de los emprendedores. Y en el cumple de 21 del dólar, al final la mesa de los tíos era todo caras largas. Quintana peleado con Sturzenegger, Caputo con Lopetegui y Aranguren con Duhovne. El ministro de Hacienda dijo que no hay que ponerse nerviosos cuando sube el dólar. Buscó mostrarse relajado, pero le arruinó el fin de semana que se publicaran las facturas que le pasó al Estado de vuelos en aviones privados a reuniones de rutina, almuerzos de 3.000 pesos el cubierto y cajas de chocoarroz. Sí, chocoarroz. Que obviamente no teníamos por qué pagarle entre todos. Claro, vos dirás que no mueve la aguja, una cena más, un chocoarroz, un vino italiano menos, pero esta es la misma gente que te dice que uses el buzo de egresados en casa para ahorrar gas. Y es el mismo ministro que pide que le paguemos los impuestos, pero aprovechó el blanqueo para lavar 20 millones de pesos, un palo verde que antes se había olvidado de declarar. Que a veces el gobierno explica las cosas de un modo medio confuso, como los proverbios chinos. Fíjate que cuando se inunda la provincia de Buenos Aires, como con el temporal del domingo, la responsabilidad son los 70 años de peronismo. Pero si hay cataratas en el subte porteño que gobiernan hace 10 años, o queda sumergido a un distrito del conurbano, las excusas parecen salidas de un I Ching redactado por Landricina. Hay lugares donde falta el agua y otros lugares donde sobra el agua. Hay lugares donde falta el agua y otros lugares donde sobra el agua. En fin, hablando del clima, el viernes Macri recibió a Aranguren, lo ratificó en el cargo y si no le dio un pico fue solamente por la barba hipster con la que sorprendió al ministro de Energía. Con ese gesto, el presidente rechazó todos los proyectos opositores para moderar el tarifazo. Si alguno es aprobado por el Congreso mañana, ¿volverá a calzarse el traje de Capitán Beto que usaba tanto en la ciudad? Los cambios de look son así, a veces confunden, como la misma barba de Aranguren. ¿Es que está curtiendo él una onda ministro winner palermitano que se lleva al mundo por delante? ¿O está desarrollando pelaje extra para abrigarse en invierno? Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Ahí. Buenas noches, bienvenidos, gracias por sintonizar Brotes Verdes aquí en la pantalla de C5N, un martes especial, el Día del Trabajador. Esperamos que todos ustedes hayan tenido un feliz día y a pesar de que no haya mucho para festejar en materia laboral, siempre vale la pena recordar esa identidad que para algunos es una identidad de clase, es una identidad que los representa y para otros crecientemente es algo en extinción. El trabajo, los trabajadores. Esta semana corta que empieza mañana va a haber dos temas principales en materia económica y política. Uno es el tarifazo. Super miércoles mañana en el Senado. En instantes nos va a estar hablando de esto Noelia Barral Grijera, en el Congreso, perdón. Primero en diputados, luego en el Senado. El otro, la reforma laboral. Y justo en el Día del Trabajador tenemos que hablar de esto. La reforma laboral, señores, es algo que subyace en todas las políticas del gobierno. Flexibilización, deslaboralización, monotributización, son términos que al principio eran de entendidos, de expertos, de investigadores, pero que cada vez más tienen que ver
con nuestra realidad cotidiana, la realidad de un trabajo que ya no es el mismo, que ya no es seguro, que ya es a plazo, en el cual uno no se imagina por demasiado tiempo. Es una realidad que hace a nuestro quehacer cotidiano, es en lo que más tiempo pasamos en la vigilia. Y sin embargo, es algo que no tenemos en absoluto garantizado a futuro. Esta noche vamos a hacer una pequeña reseña de cómo trabajamos, quiénes trabajamos, por cuánto trabajamos los argentinos, pero además vamos a debatir este tema con actores interesados, con representantes de los trabajadores clásicos, tradicionales de la Argentina, la CGT, también con los nuevos cuentapropistas que el gobierno quisiera ver reflejados en programadores que escriben código en su máquina importada, en su computadora Macintosh, en un café de Palermo, pero que en realidad tiene más que ver con un mantero o con un changarín. Esos son nuestros cuentapropistas realmente existentes. Y también vamos a hablar con los nuevos ascendentes de la izquierda en las fábricas. Hay un cambio de representación. Esto representa de alguna manera un cambio también en las identidades políticas colectivas. Bueno, todo esto cruzado por una reforma laboral que transcurre en la cabeza de quienes nos gobiernan, transcurre también en el Congreso, donde se va a empezar a dar la discusión ya mismo, porque entre gallos y medianoches el viernes entraron 3 proyectos de reforma laboral diferentes, los que el propio gobierno le dijo a la CGT que no iba a impulsar después de las jornadas tan tensas de diciembre, pero una reforma laboral que también se dirime en tribunales. Y por eso en nuestra barrida, en nuestra carátula, en nuestra presentación, está la cara de Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que junto con Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, y junto con Héctor Daer, con la resistencia de algunos sectores sindicales, entre ellos Hugo Moyano, está llevando adelante. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que Ricardo Lorenzetti es uno de los artífices de la reforma? Bueno, la semana pasada, quizás con alguna información adelantada de que el gobierno iba a dar esta discusión en el Parlamento a partir de esta semana, la Corte Suprema sacó un fallo que dice que, palabras más, palabras menos, los monotributistas no son trabajadores. Y siendo un colectivo social que creció como ninguno durante el macrismo, el de los monotributistas, vale la pena repasar el contenido de ese fallo. Lo que dijo en su tramo más jugoso la Corte, con los votos de Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Rosenkrantz, es que el actor concurriera todos los días a trabajar, que trabajara en el hospital alemán y que sus honorarios hayan sido su única fuente de ingresos, no son suficientes para concluir, en función del contexto descrito, que la relación era dependiente. Repito, que trabajara todos los días en un lugar, que usara el quirófano, porque el actor es un médico, es un neurocirujano, que usara todos los días el quirófano del hospital alemán, el consultorio del hospital alemán, que todos sus pacientes se los proveyera el hospital alemán y que su sustento dependiera de lo que ganaba allí en el hospital alemán, trabajando todos los días de la semana, de manera regular, cumpliendo un horario, no representa una relación laboral. Quizás sea más importante todavía esa reforma laboral judicial que metió la Corte Suprema mediante un fallo que la que pueda discutirse en el Congreso. Pero para compartir con ustedes, por primera vez en televisión, tenemos el testimonio del doctor Martín Rica, el hombre que quizás, como aquel jubilado, ¿se acuerdan? Badaro, el jubilado que pidió el reajuste de su jubilación y después todos iban a pedir a la justicia que les reconociera la diferencia de la jubilación con lo que le habían reconocido a Badaro. Bueno, tal vez Rica, en el sentido contrario, se convierta en un caso testigo y muchos empresarios vayan a esgrimir su nombre cuando quieran que un monotributista no sea reconocido como trabajador. Hoy hablamos con el doctor Rica y nos dijo esto. Me sentí sorprendido por este fallo. No, claramente siendo médico entiendo poco de leyes, pero esto me descolocó. No entiendo qué está pasando, no entiendo qué pasa con un problema laboral que en primera instancia sentenció a favor mío, en Cámara volvió a estar a mi favor y
y ahora aparece, después de 4 años, por un recurso de queja que la institución interpuso, aparece esta noticia que bueno, realmente está sorprendiendo a más de uno. Yo en marzo de 2003 inicié mi relación laboral con el Hospital Alemán, y finalizó de forma brusca el 11 de enero de 2010, cuando el director médico del hospital me invitó por escrito a no presentarme más al hospital. En esos 7 años tuve una relación laboral, digamos, tranquila. Trabajé mucho. Según el fallo de la Corte Suprema, los recibos fueron peritados, mis recibos de sueldo, y que no son consecutivos, no son correlativos. Bueno, eso es totalmente erróneo. Mi facturación es de número correlativo pura y exclusivamente al Hospital Alemán. En estos 7 años no he emitido una factura a nombre de terceros que no sea Hospital Alemán y Mask. O sea que ello me llamó poderosamente la atención. Fue 7 años de relación laboral exclusiva al 100% con el Hospital Alemán. En 7 años no le facturé a nadie más, dijo el neurocirujano, el doctor Rica. En 7 años trabajé todo el tiempo para el mismo empleador que no reconoce esa relación laboral y que por eso se entabla un pleito, un juicio, una demanda. Esa demanda, en estos 8 años desde que lo echaron al doctor Rica del Hospital Alemán, tuvo 2 sentencias a favor del demandante. Pero la Corte Suprema decidió sentar doctrina y fallar en su contra la semana pasada. ¿Por qué es importante políticamente el fallo de la Corte? La Corte, ¿cómo actúa? Tiene un montón de casos que apelaron la primera y la segunda instancia y están a la espera de que la Corte falle. La Corte, cuando quiere sentar posición en algo, elige uno de esos casos y sienta posición en ese caso, que después fija jurisprudencia para otros. Ya en 2015, la Corte había fallado contra un anestesista, en aquel caso del Hospital Italiano, a quien tampoco le quisieron reconocer la relación laboral. En ese caso había otras facturas en el medio y podía interpretarse que, bueno, era un proveedor de servicios, como suelen disfrazar los empleadores a muchos empleados bajo la figura del monotributo. Esta vez no, fue un paso más allá a la Corte y le hizo un guiño de alguna manera a la reforma laboral que va a empezar a discutirse ahora en el Congreso. ¿En qué consiste la reforma laboral? Bueno, son 3 proyectos, pero lo más saliente es esto que tenemos para mostrarles en la siguiente placa. Indemnizaciones. Se recortan porque no se computa ni el aguinaldo, ni los premios, ni los viáticos. Autoindemnización. Se crea un fondo de cese con parte del sueldo del trabajador para que después se cobre la indemnización de ese fondo, que además seguramente en el futuro va a estar administrado por bancos. O sea, donde había un derecho se va a crear un negocio financiero con la autoindemnización. Otro de los proyectos habla de la vuelta de las pasantías. Dice que tienen que estar regidas por un pago no remunerativo, una asignación, no un sueldo, pero conocemos lo que pasó, los abusos que hubo con las pasantías hasta que fue derogado aquel régimen hace cerca de 10 años. Y finalmente un blanqueo laboral que disfrazan como una ventaja para los trabajadores, pero que no es ni más ni menos que una amnistía para empresarios negreros que hayan tenido durante mucho tiempo empleados en negro. Se les condonan inmediatamente todas las multas. Curioso criterio el de condonarle multas a empresarios que violan una ley cuando la propia justicia está selectivamente decidiendo qué empresarios y qué funcionarios incurren en faltas que son dignas de prisión preventiva y cuáles no. Pero además de esto que se discute en el Congreso, Noelia Barral Grijera nos cuenta sobre otro de los aspectos que están debatiéndose en la provincia y que también, a vos que nos estás mirando, te pueden cambiar la situación laboral de la noche a la mañana. Noe, buenas noches. Buenas noches, Ale. Efectivamente, porque este correlato judicial de la reforma laboral también se da en la provincia de Buenos Aires y genera ya mucha preocupación entre los jueces del fuero laboral. ¿Por qué? Porque hace 10 días, sin que haya generado demasiado ruido político ni periodístico, entró a la legislatura bonaerense un proyecto de ley para cambiar
cambiar el procedimiento de los juicios laborales. Es un proyecto amplio, pero lo que más preocupa en esta instancia es que crea una instancia nueva de apelación, lo que básicamente va a alargar los juicios laborales, afectando siempre a la parte más débil, que es el trabajador, esta nueva instancia para alargar los juicios hasta en 2 años, dicen los jueces que están al tanto de los tiempos que llevan los procedimientos hoy en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, vamos a seguir este tema de cerca porque está generando mucha preocupación. Trabajo precario es el hashtag con el cual nos pueden acompañar en las redes sociales. Hashtag trabajo precario. Ya estamos recibiendo sus opiniones e intercambios entre unos y otros, porque claro, es un tema que hace a la vida de todos nosotros y aprovechamos el Día del Trabajador para hacer una breve radiografía. No, igual en un ratito también vas a tener todo lo que ocurra mañana con el super miércoles en el Congreso y las tarifas, ¿no? Efectivamente, se vuelven a cruzar oficialismo y oposición, en este caso en la Comisión de Presupuesto, y hay ahí una apuesta importante del macrismo para encontrar las razones de un eventual veto de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque la ley que busca la oposición para frenar el tarifazo tiene muchas chances de ser sancionada. El veto, una herramienta que el presidente Mauricio Macri en sus 2 periodos como jefe de gobierno porteño usó y vaya si usó, casi que usó y abusó. Pero antes de meternos en el debate que les prometimos con los actores del trabajo hoy y pensando el trabajo del futuro, vamos a hacer una radiografía de nuestro trabajo, cómo trabajamos, en qué trabajamos, quiénes trabajamos y por cuánto trabajamos. Con este título, El trabajo precario. ¿Y quiénes trabajamos? Es la primera pregunta. De los 44 millones de argentinos, grosso modo, todos los que van a ver son números redondos para que puedan seguir la ilación y identificarse en algún punto de esta radiografía. De los 44 millones de argentinos, 28 millones estamos en edad laboral, lo que las estadísticas cuentan entre 15 y 64 años. En esta placa lo que van a ver es cómo se reparte esa fuerza laboral. Y lo primero que vemos es esto, 20 millones de esos 28 estamos activos en el mercado. 58% hombres, 42% mujeres. La desocupación, que es en promedio 7,2%, afecta de manera muy diferente a los distintos grupos etarios y de género. Fíjate, ahí tenés los 2 extremos. Los varones de 30 a 64 años, tenemos apenas un desempleo del 4,1%. Y las mujeres de menos de 30, el segmento donde más fuerte golpea el desempleo, tienen una desocupación, según el INDEC, del 18,8%. Esto es más de lo que era la desocupación general en la época de la crisis de 2001, de Domingo Felipe Cavallo, como dice mi amigo el gato silvestre. Esta situación es muy dispar y habla de la heterogeneidad que caracteriza a nuestro mercado laboral. Habemos trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Hay trabajadores bien remunerados y muy mal remunerados. Y esa brecha, como muchas otras en Argentina, está creciendo. ¿Cómo es la foto de nuestra fuerza laboral? Así como la vamos a ver ahora. De los 28 millones de gente en edad activa, hay 20 millones que son económicamente activos. De ellos, 4,5 millones trabajan en negro. Trabajan luego, ahí lo tenés, 1,5 millones trabaja en changas y 1,5 millones está desocupado. De los que están ocupados, de los 12,5 millones que están ocupados, hay 3 millones en el Estado, acércate a ese si podés, Santi, 2 millones son monotributistas, 500,000 son autónomos, 500,000 son empleadas domésticas, y digo en femenino empleadas domésticas porque el 95% de los empleados de servicio doméstico son mujeres. Y el resto, 6,5 millones, son asalariados del sector privado. Repito, de una fuerza laboral compuesta por 28 millones de personas en edad activa, fíjate vos, solo 6,5 millones están asalariados en el sector privado, o sea, gozan de toda la estabilidad de la ley de contrato de trabajo. En el medio, ¿qué quedan? Y 4,5 millones de negro, de empleados en negro, 1,5 millones de gente que hace changas, 1,5 millones de desocupados,
2 millones de monotributistas que figuran como ocupados formales, pero que también sufren distintas formas de precariedad, y los autónomos y las empleadas domésticas. Dentro de los 4,5 millones en negro también hay autónomos y empleadas domésticas, solo que sin registrar. Y eso nos lleva a la película de cómo trabajamos. La película de cómo trabajamos muestra la evolución durante el gobierno de Mauricio Macri. La comparación de los 2 últimos años, medida siempre por datos oficiales, sea INDEC o Ministerio de Trabajo. Y fíjate vos cómo es la película. La película es que hay 60.000 empleos menos en la industria y 130.000 monotributistas factureros más. Si a eso le sumamos los monotributistas sociales, tenemos que hay 210.000 factureros más, entre los sociales y los factureros monotributistas comunes, digamos. Y el total de asalariados recién recupera el nivel de 2015 con 11.000 asalariados más. Claro, solo lo recupera porque se cuenta dentro de los asalariados a los que pagan un monotributo y reciben una asignación. Recién se está recuperando la cantidad de empleos en la Argentina de 2015, pero con una población mayor, lo cual habla de que por habitante no tenemos todavía la misma cantidad de empleos que teníamos antes del gran ajuste de 2016. Pero vimos cómo trabajamos, vimos quiénes trabajamos, y ahora vale la pena ver de qué trabajamos los argentinos, en qué sectores, qué imaginan que emplea más en la Argentina. ¿El agro? ¿La minería? ¿Lo que genera nuestras exportaciones? Nada de eso. La energía, la gran vedette del gobierno de Mauricio Macri, emplea nada más de los 6,5 millones de empleados asalariados formales del sector privado, 150.000 personas. Las finanzas emplean a otras 150.000. La gastronomía, 250.000. Y seguimos. En la misma placa van a ver el campo y la minería, que lo tienen ahí al tope de los sectores que más ganan y que más generan exportaciones, emplean apenas 450.000 personas juntas. Claro, hay mucho negro, mucho trabajo en negro en el campo también, pero la verdad que la relación empleo-producto, ahí se ve claramente qué débil que es en nuestro eslabón de inserción internacional. Si nos vamos a dedicar solo a eso, solo a hacer la góndola del mundo, como dijo Macri antes de asumir, la tenemos complicada para emplear a toda la gente que habita este país. La construcción, tenés después ahí con 500.000 personas, 600.000 en el transporte y comunicaciones, y luego los sectores que realmente emplean mucha gente. La industria, 1.200.000 personas, y el comercio y afines, 2 millones de personas, algo así como 1/3 de todos los ocupados formales. Bueno, esa es la radiografía del trabajo y por eso nos pueden acompañar con el hashtag trabajo precario, porque ese es el nivel de endeblez de nuestro mercado laboral. ¿Fue creado ahora durante el gobierno de Mauricio Macri? No, es un rasgo estructural de la Argentina. Pero lo que sí pasó es que se precarizó un paso más y un paso decisivo más a lo largo de estos 2 años y pico. Ahora, otro aspecto que genera grandes debates en el mundo. ¿Cuánto trabajamos los argentinos? El avance de la técnica, la famosa robotización, que haya internet. ¿Ustedes se pusieron a pensar que tenemos la misma jornada laboral en oficinas, por ejemplo, que antes que existiera el mail, que antes que existiera internet? ¿Quién se apropió del diferencial de productividad que surge de que yo antes para hacer una nota tenía que bajar el archivo del diario, buscar en un fichero, volver, esperar, leer y recién ahí tener la información para escribir una nota, y ahora que está a un clic de distancia, nanosegundos de distancia? ¿Quién se quedó con esa productividad? Ese es el debate que está transitando el mundo. Pero en ese mundo hay mucha gente que dice tenemos que trabajar menos. ¿Y cuánto trabajamos los argentinos en ese contexto? En promedio, según el INDEC, 39 horas semanales. Para el que trabaja 5 días a la semana son casi 8 horas. Son 7 horas y 3/4. En el mundo, según un estudio de la UBS, la Unión de Bancos Suizos, lo hizo por ciudades la UBS, y Buenos Aires le dio 7 horas y media de horas por día hábil.
Fíjense ustedes, puse 2 nada más, pero en todos los países europeos pasa lo mismo. En todos se trabaja menos horas por día hábil que en Argentina. En París 6 horas, en Barcelona 7. En Río de Janeiro están iguales a nosotros. En Santiago, que tiene un mercado laboral más flexible, se trabaja más, igual que en Nueva York. Y luego los extremos de Asia y la maquila mexicana. 9 horas en Seúl, 9 horas y media en México. Son jornadas que vulneran los derechos por los cuales en 1886, fíjense hace cuánto, peleaban los mártires de Chicago. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas, como dicen los españoles, para hacer lo que nos plazca. Bueno, eso es algo que en el mundo de hoy, todos estos años después, más de 100 años después, sigue estando en discusión. Y lo último, quizás lo más importante, ¿por cuánto trabajamos los argentinos? Por un salario bruto promedio de privados que está por debajo de los 25.000 pesos. Este es el promedio del sector mejor pago del país. Los privados en blanco. Promedio por debajo de los 25.000 pesos. El sueldo promedio neto, si dividimos eso, le quitamos el aguinaldo, le quitamos las cargas sociales, es 19.121 pesos, datos del Ministerio de Trabajo. Y el INDEC, que dice, cuando hace la encuesta de hogares, que la mitad de los argentinos en su principal ingreso ganan menos de 11.000 pesos. Claro, ¿quién tira abajo el promedio? Los que trabajan en negro y los que hacen changas. La brecha salarial entre hombres y mujeres, un aspecto que empezó a discutirse ahora, pero que durante mucho tiempo no se discutió, 27%, ni más ni menos. Esta es la radiografía del empleo en la Argentina. Esta es la radiografía de un empleo precario, que ahora mismo nos sentamos a discutir con sus protagonistas. Dije que los protagonistas, y traté de que fuera lo más variada esta mesa para discutir todos estos aspectos. De qué trabajamos, cómo trabajamos, quiénes trabajamos, por cuánto y cuánto trabajamos. Agustín Amicone es el secretario general del Sindicato del Calzado, un sindicato fabril de obreros con overol, que cosen, que pegan, que clavan, que hacen lo que conocemos como trabajo desde hace muchísimos años. Miriam Bregman es abogada de muchas comisiones internas de trabajadores que desafían las conducciones sindicales y que representan un nuevo sector de trabajadores jóvenes, más combativos, que cortan la Panamericana de vez en cuando, que protestan, que pelean derechos nuevos de nueva generación. Y el gringo Castro es representante de la CETEP, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. El gobierno quisiera ver en los monotributistas, en los cuentapropistas, a ese programador cool que trabaja en Starbucks. Pero lo más probable es que el cuentapropista se parezca más a los manteros, a los que hacen una changa de construcción, a los que tienen una cooperativa ladrillera, como los que representa el gringo Castro. ¿Ustedes se sienten parte del futuro del trabajo, gringo? Nosotros lo que planteamos es que en el desarrollo del capitalismo cada vez quedan más trabajadores fuera de la producción y del trabajo formal, y a esos trabajadores hay que mejorar el nivel de derechos, ¿no? Entonces por eso estamos planteando la construcción de un sindicato de nuevo tipo, que sea capaz de incluirse dentro de la CGT y una central única donde estén toda la nueva configuración de la clase trabajadora. Nosotros, todos nuestros compañeros y nuestras compañeras trabajan. El trabajo hay, lo que no tienen es derechos. Cuando le dicen planeros, ¿qué sentís? Y es una estrategia del poder para profundizar la fragmentación social, ¿no? Esa fragmentación, Agustín, buenas noches, ¿existe entre los trabajadores? El trabajador formal con recibo de sueldo ve al que reclama asistencia del Estado y ¿qué siente? Mira, Alejandro, hay una de las cosas que yo siempre estuve en contra cuando se intenta descalificar, sobre todo desde la OIT, el trabajo decente o el trabajo no decente. Todo trabajo es decente, los que son indecentes son las formas de contratación. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en el criterio que esgrime acá el compañero Castro, porque la diferencia no hay entre los trabajadores.
Justamente en este momento, sobre todo en la Argentina y en el mundo, donde hay una crisis de empleo de la magnitud que la hay, justamente lo que tenemos que, como lo estamos haciendo, porque hay un buen diálogo con los compañeros que representa Castro, a los efectos de tener una estrategia en común, sobre todo en la Argentina que tiene todo por hacer. ¿Cuántos menos trabajadores del calzado hay ahora que en 2015? En los 2 últimos años hemos perdido 6.000 puestos de trabajo. ¿De cuántos? De 30.000. Hemos perdido casi el 20%. Ah, tremendo. Tremendo ha sido. Ya se venía de... Las importaciones. Exactamente. De años atrás había una decadencia, porque ¿qué ocurrió? En la industria del calzado ocurre como ocurre en otras industrias. No hemos incorporado las maquilas. ¿Esto qué significa? Que dejamos de hacer el trabajo vertical desde la confección, desde el corte, desde la compra de materiales, y empezamos a traer cortes, es decir, la parte superior del calzado, incluso hasta los fondos y los cordones del exterior, y damos empleo, acá un empleo de baja calificación, lo rescatamos como empleo, pero eso no es la industria que queremos. ¿Y sabe por qué? Porque Argentina exporta anualmente casi $1.000 millones en cueros sin elaborar. Que esos 1.000 millones fueran manufacturas en la Argentina, serían $5.000 millones y se crearían 30.000 puestos nuevos de trabajo. Pero para eso tiene que hacer una fuerte impronta al Estado para el desarrollo de esas industrias. Miriam, durante años la izquierda peleó por la emancipación de los trabajadores. ¿Puede ser que los trabajadores se extingan como clase, como la conocemos, antes de emanciparse? No, al revés. Creo que eso es una de las tantas ideologías que durante el neoliberalismo se quiso instaurar. Lo que se hizo fue aumentar la fragmentación de la clase trabajadora. Si la clase trabajadora siempre estuvo fragmentada durante los años 90, en la Argentina creo que hay un punto de inflexión con la dictadura militar, pero después con el menemismo hay un salto enorme en lo que es la fragmentación de la clase trabajadora. A la división histórica entre hombres y mujeres, que vos lo mencionabas como una brecha salarial, división y demás, se sumaron otras que la más característica en las fábricas es efectivos y contratados. ¿Eso vos lo ves cotidianamente? Eso lo veo cotidianamente. Vos mencionabas el sindicalismo de base. El sindicalismo de base o combativo, uno de los grandes puntos por el que se formó es pelear por la unidad de contratados y efectivos, porque en general al efectivo no lo tocaban, pero despedían y había una rotación permanente de contratados. Una de las grandes peleas de PepsiCo, de la fábrica PepsiCo, tan emblemática y que explica por qué tuvieron que cerrarla con tanto nivel de represión el año pasado, fue porque ellos habían dado peleas enormes. Primero, porque las mujeres pudieran acceder a las mismas categorías que los hombres con los mismos salarios. Segundo, porque los contratados no existieran más, porque hay una rotación permanente. Pero no solo PepsiCo, la Coca-Cola tiene contratados que los toma por las temporadas de mayor pico y después los vuelve a tomar en la próxima temporada. Eso es completamente ilegal y completamente divisionista entre los trabajadores, que tendrían que tener los mismos derechos. Y te agrego un hecho más. Yo también soy abogada de fábricas recuperadas, que comparten en mucho las problemáticas que planteaba Castro. Y allí también se ve todas esas fábricas recuperadas, cuando la patronal se va, los trabajadores recuperan su fuente de trabajo, inmediatamente los sindicatos en el 99,9% de los casos la dejan de lado. Como si ya no fuesen trabajadores. Ah, bueno, no, de ahora en más ya es una problemática diferente. Entonces son todas divisiones que se van metiendo en la clase trabajadora, que el único objetivo que tienen es aumentar la ganancia del capitalista. ¿Y qué se puede hacer, gringo, para romper esas barreras entre trabajadores? Digo, más allá de las cosas de cúpula que ustedes pueden hacer, de entrar en la CGT, de estar en lo cotidiano, en el trabajo. Cuando uno pasa, muchas veces entra a un trabajo, ve al de vigilancia, ve al de limpieza. Sí. Es toda gente que gana menos, que no está en convenio. Y se perdió el vínculo. Esa es otra de las grandes divisiones, ¿no? En el mismo establecimiento muchos convenios. Lo que pasa es que los trabajadores tenemos que pensar en la lucha gremial y también en la lucha política. Digamos, existió en Argentina Huerta Grande, La Falda, la CGT de los argentinos, los 26 puntos de Baldini, todas estrategias. Justo se cumplen 50 años. Hoy se cumplen 50 años de la CGT de los argentinos. Pero, digamos, nosotros lo que planteamos en relación a mejorar los derechos es para tener un pie de igualdad con el resto de los trabajadores, para empezar a discutir, porque hasta que no logramos avances en ese sentido, es muy difícil estar en la agenda
política en general y es muy difícil que otros trabajadores le tengan en cuenta, ¿no? Entonces nosotros planteamos esta idea de elevar derechos. Por ejemplo, la economía popular tiene capacidad productiva. Eso que produce, si vas al mercado no podés competir, porque digamos las grandes empresas te destrozan. Tiene que haber un compre estatal de la economía popular. Compre cooperativo, digamos. Compre cooperativo. Agustín, ¿y por qué durante tanto tiempo la CGT estuvo como anestesiada frente a este sector? Le iban robando pedazos, le iban sacando pedazos, tercerizando, digamos, precarizando. Uno tiene que reconocer que lamentablemente el capitalismo logró ciertos objetivos en contra del movimiento obrero de los trabajadores en general. Ahora mismo esto parece, por llamarlo de una manera elegante, infantil, que el gobierno intente hablar de una reforma laboral donde se pierdan derechos de los trabajadores, cuando lo que hay que hacer es crear empleo. La obligación de un gobierno plenamente es de crear empleo. Hoy la sociedad argentina demanda trabajo, aunque sea trabajo de cualquier tipo, de color, de cualquier forma. Castro, es importante la posición de ustedes frente a la reforma laboral, porque parte de lo que esgrime el gobierno es el blanqueo sirve a los que están hoy en negro, a los que están hoy en la economía popular, ¿es así? No es así. No es así. Es decir, la reforma laboral es para precarizar. Nada más. La reforma laboral que plantea el gobierno es para precarizar. Nosotros no queremos que se pierdan más puestos de trabajo, no queremos más precarización. Ahora, los trabajadores que ya están fuera te estoy hablando de la producción y del trabajo formal, que están afuera, que nos fuimos capaces de crearnos nuevas formas de trabajo, esas nuevas formas de trabajo, que ya no entraste. Yo fui metalúrgico hace 25 años. Mirá. Nunca más fui metalúrgico. Nunca más entré en una fábrica. Esa fábrica se fundió y nunca más pude entrar. ¿Y qué hiciste en esos 25 años? Después fui vendedor ambulante, trabajé de auxiliar docente, bueno, hice todo, ¿no? Después mucha militancia barrial y organización popular para el trabajo. Bueno, todo ese proceso que lo han vivido millones de argentinos, ¿no? Tiene que ser hoy, digamos, en definitiva, lo que estamos pidiendo es, si yo trabajo, por ejemplo, un trabajador de la vía pública, ¿qué es lo que opera sobre el compañero o la compañera que va a trabajar en la vía pública? Se quedó sin trabajo y sale a vender. Que vos le llamaste mantero, no les gusta mucho a los compañeros que le digan mantero, son trabajadores de la vía pública, se definen así. Bueno, esos compañeros, en el lugar de trabajo, si viene la policía a sacarte, o sea, si sos un trabajador, lo que tiene que intervenir ahí es el Ministerio de Trabajo y llamar a una conciliación obligatoria. No hacer un delito, claro, no estás haciendo un delito. Claro, y hoy sos un delincuente. Clarísimo. Miriam, última, ¿hay algo que se pueda hacer desde el Congreso, algo que pueda ayudar a que esta deriva no siga siendo la misma? Jornada menor, trabajamos mucho. Nosotros, por supuesto, que damos la discusión en el Congreso, la legislatura, en todos los lugares, porque recién mientras hablaba él, pensaba este jueves es probable que se trate la legislatura de la ciudad una ley para quemar la basura. Sí. La ley para quemar la basura no solo es mala para la salud del medio ambiente, sino que dejaría sin trabajo a más de 5.000 compañeros, cartoneros que viven de la recolección de residuos. ¿En qué pone la plata el Estado? ¿En el negocio que significan las plantas incineradoras, que es un negocio millonario, o en que todos esos trabajadores pasan a la planta permanente del Estado, tengan derechos, tengan los materiales necesarios para hacer un trabajo digno? Bueno, no. Entonces yo puedo dar la discusión al recinto, pero sin pelea y sin lucha no lo vamos a conseguir. Entonces me parece que hay que volver a de la discusión que la pusieron. Digo, la Argentina tuvo una cosa que se destacó en el mundo desde el año 97 y demás, que empiezan todos los reclamos de los trabajadores petroleros, que era de reclamar el trabajo genuino. El trabajo genuino quiere decir que tenés las mismas condiciones que otro trabajador. Entonces creo que hay que volver a la discusión de eso y por supuesto nosotros venimos exigiendo un plan de lucha a la CGT, a las centrales sindicales, para unificar lo que el gobierno divide. El gobierno, ¿qué más quiere que dividir? Y además de lo del gobierno, digo, y déjame decir una cosita, porque como abogada laboralista no puedo dejar de mencionarlo, que también está la Corte Suprema haciendo el trabajo en paralelo, porque por ahí nos concentramos en el Congreso, pero 4 o 5 personas que nadie votó, que nadie eligió, que llegaron ahí, que tienen todo tipo de privilegios, deciden que los trabajadores no son más trabajadores, sino que pasan a estar bajo el derecho civil. Y esto, Alejandro, nosotros lo advertimos cuando se votó el último Código Civil y Comercial, que lo votó el kirchnerismo con miles de maniobras. Este fallo Lorenzetti, que fue el que hizo ese Código Civil, ya estaba en ese código.
ya estaba en esa la ideología del Código Civil que se votó en el kirchnerismo, contenía esto de ir dejando figuras que eran fraudes laborales, pero que si vos hacías un juicio lo podías ganar, ya las incorporan como derecho civil. Entonces es una nueva división, la del monotributista, que llega a ser hasta un médico que trabaja todos los días y opera en un hospital. La diferencia, perdón, es que durante el kirchnerismo se crearon cientos de miles de puestos de trabajo en blanco, asalariados, y ahora este cambio legal, regulatorio, se da en paralelo a una destrucción de puestos de trabajo y reemplazo, monotributización, reemplazo por precarios, ¿no? Sí, ahí la discusión que había en el kirchnerismo es un poco la que se reflejaba acá también, ¿no? Y que lo comentaban. Siempre se quedan trabajos de peor calidad que el que se destruye. Eso en la Argentina no cambió del 83 a esta parte. Vos lo podés mirar en todos los casos. Creo que en el mundo igual, ¿no? O en el mundo, bueno, sí, en el mundo, porque es una tendencia más general, y cada vez que hay una crisis económica capitalista, esto impacta obviamente. Pero creo que ahí tenemos que ubicar la discusión y la pelea. Me quedé sin tiempo, les agradezco muchísimo, Castro, Micone, Bregman, por este debate sobre el empleo y la radiografía del empleo que hacíamos antes. Vos quedate, porque en instantes se sienta acá a tomar el cafecito de los cierres de Brotes Verdes Adrián Paenza. Hace mucho que no lo escuchás en televisión y viene a hablar de todo, de ciencia, de educación, de política, de economía, la matemática del ajuste. Vamos a conversar con él en instantes nada más. Pero antes, el tarifazo y no de Barra Ligera. ¿Madura el veto en el Congreso? ¿Acaso el presidente se prepara para ejercer la facultad que ya ejerció? Recordemos, ya ejerció en una ocasión, y vaya si tensa, ¿no? Macri como presidente de la Nación. Si madura el veto, quiere decir que están pensando en aprobar la ley o barajando que se apruebe. Efectivamente, ya lo usó con la ley antidespidos, que tuvo una arquitectura política muy similar a esta ley que está buscando la oposición para frenar, retrotraer los aumentos de tarifas. Vamos a ver cuáles son los puntos principales de este proyecto de ley que mañana se va a debatir en la Comisión de Presupuesto. En principio, volver la situación tarifaria a noviembre del año pasado, con un límite para los aumentos, un límite que esté atado a la variación salarial en el caso de los usuarios residenciales y a la inflación para las empresas. Solo permitir un aumento por año, que quienes usan la tarifa social, los usuarios que están beneficiados con la tarifa social, no paguen el IVA, y que los usuarios residenciales puedan pagar el IVA a la mitad, al 50%. Esto es lo que busca la oposición. Mañana se reúne la Comisión de Presupuesto. ¿Y por qué es muy importante lo que va a pasar allí? Porque este proyecto de ley ya tiene dictamen en las otras dos comisiones a las que había sido girado, que son Defensa de la Competencia y Obras Públicas, comisiones que comanda la oposición. En Presupuesto, ¿por qué todavía no salió? Porque está en manos del oficialismo y es el resorte que usó Cambiemos para frenar el proyecto. Por eso no se pudo tratar el miércoles pasado. ¿Te acordás, Ale? Necesitaba la oposición 2 tercios, no los consiguió. Por uno, justamente por esta comisión que faltaba y en donde mañana la oposición quiere conseguir dictamen. ¿Y por qué puede ser ley esto? Porque en el Senado Miguel Pichetto presentó un proyecto en espejo que es muy similar a este que está impulsando la oposición en diputados. Entonces lo bajaría. Y si no sale por un lado, va a salir por el otro. Están buscándolo por los dos lados porque los gobernadores quieren que salga esta ley, porque los gobernadores de alguna manera se quieren cobrar lo que les hizo pagar el gobierno con la reforma previsional, de hacerse cargo de que el dinero que le sacaban a los jubilados era para iba ellos. Exactamente. Peor, otra cosa hizo el gobierno la semana pasada. Dijo que lo pesado del tarifazo eran los impuestos provinciales y municipales. Les quiso cargar el coto político del Excel de Aranguren. Y ahí dijeron, nosotros no nos vamos a hacer cargo de este costo, ni fiscal ni político, y quieren impulsar por eso esta ley de tarifas. ¿Qué está pensando, por supuesto, el gobierno? ¿Cuál es la última carta de la última instancia, la última carta de Mauricio Macri? El veto presidencial. ¿Y qué es el arquitecto del veto? ¿Y qué es el arquitecto del veto? Es algo que vamos a conocer mañana. ¿Por qué? Porque en la Comisión de Presupuesto
pidieron un informe a una oficina flamante del Congreso que empezó a funcionar hace un mes nada más, que es la Oficina de Presupuesto. Es una oficina técnica a la que Cambiemos, al frente de la Comisión de Presupuesto, le pidió un informe sobre este proyecto de ley de la oposición. Hay una Oficina Nacional de Presupuesto en el Ministerio de Economía, bueno, pero esto es otra cosa en el Congreso. En el Congreso. Vamos a ver cómo está integrada esa Oficina de Presupuesto, que es la que mañana le va a decir a la Comisión si este proyecto es viable o no. Su director general es Marcos Macón, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto, tiene una larga trayectoria, fue funcionario de la Alianza. Funcionario del gobierno de Fernando de la Rúa, fue también funcionario de Domingo Cavallo cuando era ministro de Carlos Menem. Y debajo de Marcos Macón hay otros directores. Uno de ellos es Carlos Guberman, que es exfuncionario del Ministerio del Interior. Otro es Mariano Ortiz Villafañe, que es ex representante del FMI en la Argentina, del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, y está a cargo justamente del análisis y sostenibilidad de la deuda. Y Walter Agosto, que también tiene un recorrido político muy frondoso, fue funcionario de la gobernación de Obeid en Santa Fe, fue ministro de Hacienda, fue diputado del Frente para la Victoria, estuvo asesorando al bloque de Pichetto, hoy está en el CIPEC y es de alguna manera quien va a hacer la arquitectura de este informe que tiene que presentar la Oficina de Presupuesto. Y ves ahí que hay un signo de pregunta sobre una de las direcciones, la de estudios, análisis y evaluación, que quedó en la nada, quedó en un limbo. ¿Por qué? Porque todos estos cargos se cubren por concurso. Sin embargo, siempre hay algún resorte para que ese concurso termine de alguna manera beneficiando a quienes el gobierno estaba impulsando para cada uno de esos cargos. Bueno, los tres primeros que quedaron para el concurso de la oficina que quedó vacante no contentaban a Cambiemos, así que quedó en un limbo, no se cubrió ese lugar. Pero bueno, ¿qué espera Cambiemos de esta oficina de presupuesto? Que mañana dé las razones técnicas por las cuales el proyecto de la oposición no se puede aplicar, no sería viable, y a partir de allí es donde estructuraría Mauricio Macri las razones de su veto. Pero vamos a ver qué va a pasar también mañana, porque no es solo esto lo que va a pasar en el Congreso. Va a haber una visita de varios intendentes del conurbano, van a estar participando algunas horas antes de una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales. ¿Para qué? Para hacer presión política. Ya dijimos que los gobernadores están presionando, que los diputados están presionando, que los senadores están presionando. Se van a sumar también varios intendentes que van a ir mañana al Congreso a pedir que les dejen bajar las tarifas en sus municipios. Pero estos, perdón, son de distintos signos políticos. Son de distintos Julio signos Zamora políticos. Es de Frente Renovador, claro, exactamente. Se espera también la visita de Verónica Magario, no estaba confirmada, pero está invitada también a participar la intendenta de La Matanza. Todos ellos van a sumar voz en esta discusión. ¿Qué hizo el gobierno? Hablaron diputados, senadores, intendentes, gobernadores. Bueno, los que hablaron a favor de el tarifazo, a favor de sostener la actual política de tarifas, fueron los empresarios. Hoy salió, 1 de mayo, un comunicado de los principales empresarios argentinos. Vamos a ver algunos de sus párrafos más salientes de este foro de convergencia empresarial que reúne a la élite empresaria argentina. Sí, y además a entidades muy disímiles entre sí. Ahí está la AmCham, la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, está la Sociedad Rural, está AEA, está IDEA. Es como una cámara de cámaras y exactamente expresa en realidad el foro de convergencia mucho de lo que el gobierno quiere decir y no puede a veces. Esa fue la dinámica de sus apariciones públicas. Bueno, ¿y qué decían? Recién veíamos algunas de sus palabras. Dicen que este proyecto es demagógico, que viene a cambiar las reglas de la actividad económica, que desalienta la inversión, y exhortan a los diputados de la oposición a tener responsabilidad y a básicamente no sancionarlo. Entonces, ¿qué va a pasar mañana con todo esto? La batalla se va a trasladar a la Comisión de Presupuesto. La cita es a las 14. Van a estar allí en el oficialismo defendiendo la postura del gobierno. Allí lo vemos, Luciano Laspina, Eduardo Amadeo, dos de los diputados más importantes de Cambiemos. Enfrente van a estar Pablo Cosinar, Marco Labaña, Axel Kicillof, Graciela Camaño, Agustín Rossi, todos los diputados de la oposición que están impulsando este proyecto, que
han demostrado que a lo largo de las últimas 3 semanas lograron mantener la unión opositora, tan difícil siempre últimamente para, en este caso, intentar retrotraer las tarifas. Mañana van a intentar sacar dictamen para el miércoles que viene llevar el tema al recinto y sin ya la necesidad de los 2/3, con la mayoría simple, poder aprobarlo. Bien, es un tema más que sensible, un tema que va a marcar el ritmo de tu bolsillo durante este invierno, porque si se aplica el tarifazo de gas, ahora que sí realmente bajó las temperaturas y tenemos temperaturas otoñales, estamos a las puertas de un invierno muy frío, ¿eh? No es joda el aumento de gas que se dispuso en abril, no es joda el que viene en octubre, y ya estamos los argentinos destinando de nuestro ingreso, que como veíamos es bastante apretado, mucha gente todavía no cobró y sabe, pues siente el frío de fin de mes, estamos destinando una porción de nuestro ingreso ya mayor que la de varios países de la región al pago de tarifas de servicios públicos. Esto lo han publicado entidades, cámaras y centros de estudios que no son en absoluto ni kirchneristas ni identificados con la oposición. Un tema que seguramente mañana haya de seguir con mucho interés en el Congreso, ¿no? Gracias. Por favor. Y lo prometido es deuda. Les dijimos que teníamos a Adrián Paenza y ya está en los estudios de C5N para tomarse el cafecito, que le invitamos a la gente que nos parece interesante. Después de estos breves avisos, acá, en Brotes Verdes, charlamos con Adrián Paenza, la matemática de la justicia.